Mi nombre es María Fernanda Benavides, soy residente de primer año de la especialización de pediatría en la Universidad de Caldas. El tema que vamos a revisar es desarrollo emocional del lactante. Los objetivos van a ser reconocer las características de las emociones en los lactantes y establecer la importancia del conocimiento de estas emociones para desarrollar factores positivos y evitar alteraciones futuras. Para la búsqueda de la evidencia se revisó el libro de psiquiatría de Kaplan como texto guía. Otros libros revisados son el capítulo de desarrollo emocional del libro El desarrollo del niño en su sexta edición, El mundo interpersonal del infante de Daniel Stern, La práctica de la inteligencia emocional de Daniel Goleman. Para las revisiones secundarias, artículos recientes del año 2016 y del año 2019 que nos hablan de cómo se da la relación entre el desarrollo emocional y una posible patología o condición mental en la madre. Lo primero que vamos a mencionar es que las emociones desempeñan un papel importante en la vida. Es esencial saber cómo se desarrollan y afectan las adaptaciones personales y sociales. Además, van a servir para satisfacer necesidades y están estrictamente relacionadas con el entorno de cada una de las personas. El estudio de las emociones en niños puede ser muy difícil, sobre todo en los niños más pequeños. Por estas dificultades metodológicas, gran parte del interés científico por las emociones de los niños se ha enfocado en los efectos de estas emociones sobre las adaptaciones personales y sociales que mantienen. Las emociones van a afectar estas adaptaciones porque primero añaden placer a las experiencias cotidianas. Cualquier experiencia nos va a generar algún tipo de emoción, ya sea placer, excitación o alegría. También preparan el cuerpo para que entre en acción. Cuanto más intensa sea la emoción, más va a trastornar la homeostasis de forma en la que el cuerpo se prepara para la acción, por ejemplo con el miedo. La tensión emocional trastorna las habilidades motoras y si esto se mantiene, resulta en que el niño se vuelve torpe o con dificultades para el habla. También sirven como forma de comunicaciones y esto asociado a los cambios faciales y corporales que acompañan las emociones. Los niños también pueden comunicar sus sentimientos a otros y determinar cuáles son los sentimientos de los demás hacia ellos. Obstaculizan las actividades mentales, puesto que se ha encontrado que las emociones afectan la concentración, los recuerdos y el racionamiento y también otras actividades mentales. También sirven como fuente de evaluación social y autoevaluación, pues las personas evalúan a los niños por el modo en el que expresan sus emociones y cuáles van a ser sus emociones predominantes. Matizan las perspectivas de los niños sobre la vida, pues los niños a través de las emociones van a poder entender su papel en la vida y su posición en el grupo social. De esta forma afectan obligatoriamente la interacción social. También se ha encontrado que dejan su marca en las expresiones faciales. Las emociones agradables hacen mejorar el aspecto facial, sin embargo las desagradables distorsionan el rostro. Recordemos que las personas se sienten atraídas o rechazadas por las expresiones faciales. También afectan el clima psicológico en cualquiera que sea el ámbito que se desarrolle el niño, ya sea en el barrio, en el colegio o en la casa. Y algo muy importante es que cuando estas se repiten se convierten en hábitos. Algunas de las características de las emociones que las hacen distintas a los de otros grupos de edad es que las emociones son intensas. Los niños pequeños responden con la misma intensidad a un evento trivial que a una situación grave. Aparecen con frecuencia y esto va cambiando conforme la edad va aumentando, pues de esta forma van regulando estas emociones y no se presentan con tanta frecuencia. Son transitorias, el niño es capaz de pasar rápidamente de la alegría al llanto y esto se va a explicar porque no hay emociones acumuladas, hay falta de comprensión completa de la situación y hay un plazo breve de atención. De esta manera el niño cambia su atención fácilmente y puede pasar de una emoción a otra. Esto va cambiando a medida que el niño crece porque las emociones se van volviendo cada vez más persistentes. También reflejan individualidad. En los recién nacidos el patrón de respuesta va a ser muy parecido. Gradualmente con el aprendizaje y la maduración se individualiza la conducta. También hay cambio en la intensidad. Las emociones que eran más poderosas a ciertas edades se desvanecen cuando los niños crecen, mientras que otras se hacen más fuertes. Algo muy importante es que se pueden detectar mediante síntomas conductuales. Los niños pueden no demostrar sus emociones de forma directa, pero lo harán con cambios en su conducta, por ejemplo con llanto, dificultades en el habla, morderse las uñas o chuparse los dedos, y esto es algo que debemos identificar. Aunque se acepta que puede haber diferencias genéticas en las respuestas emotivas, las evidencias señalan a las condiciones ambientales como las principales responsables de las diferencias en estas características de las emociones de cada una de las personas. Vamos a describir entonces cómo se da este patrón de desarrollo emocional en la etapa del lactante.
La capacidad para responder emotivamente se encuentra presente desde los recién nacidos. La primera señal de conducta emotiva es la excitación general, debido a una fuerte estimulación, lo que resulta en una actividad aumentada del recién nacido. Sin embargo, al nacer, el pequeño no manifiesta respuestas bien definidas que se pueden identificar como estados emocionales específicos. Antes del año, el niño es capaz de presentar respuestas emotivas, entre las que están la alegría, la ira, el temor, la felicidad, y a medida que crecen, estas emociones se hacen menos difusas. Durante el primer año, los estados de ánimo del lactante y las emociones son muy variables y están íntimamente relacionados con sus estados internos, como por ejemplo el hambre. Las etapas del desarrollo emocional son paralelas al desarrollo cognitivo. En cuanto a las condiciones de las que depende el desarrollo emocional, los estudios de las emociones en niños han revelado que su desarrollo se debe tanto a la maduración como al aprendizaje. El hecho que cierta reacción emotiva no aparezca temprano en la vida no constituye una prueba que no sea innata, sino que aparece al madurar el sistema endocrino y el sistema nervioso. Por otro lado está el aprendizaje. Entre los métodos de aprendizaje implícitos en el desarrollo emocional podemos encontrar primero el ensayo y error. Entonces el niño va experimentando cuáles son las emociones que le van a generar mayor satisfacción y esas son las que va a realizar de forma más frecuente. Por el contrario, las emociones que no le generen satisfacción o muy poca son las que menos va a utilizar. También está la imitación, con la cual los niños, al observar las cosas que provocan ciertas emociones a otros, van a ser capaces de reaccionar con emociones similares a las de las personas observadas. La identificación va a ser muy similar a la imitación, sin embargo, los niños solo se identifican con las personas a las que ellos admiran, por ejemplo, los cuidadores o los hermanos. El condicionamiento o aprendizaje por asociación se refiere a que objetos y situaciones que al principio no provocan reacciones emocionales lo pueden hacer más adelante. Finalmente, el adiestramiento se refiere al aprendizaje con orientación y supervisión generalmente realizado por los cuidadores o por los padres. La diferencia entre el aprendizaje y la maduración es que el aprendizaje se podría controlar y así evitar reacciones emocionales indeseables que pueden ocasionar problemas en la vida adulta. El concepto de predominancia emocional se refiere a que de entre todas las emociones, una o unas cuantas tienen una influencia predominante sobre la conducta de la persona. Los niños no nacen con una predominancia de emociones. Las emociones que llegarán a ser fuerzas dominantes dependen de los ambientes donde crecen, de las relaciones que sostienen y de la orientación que reciben. Entre los factores que contribuyen a la predominancia emocional podemos encontrar primero las condiciones de salud. Un niño que, por ejemplo, esté asociado a condiciones de enfermedad o de hospitalización va a estar más relacionado con emociones desagradables que un niño que no tenga que vivir estas condiciones. También el clima en el hogar, si hay un ambiente de violencia, de llanto, esto generará también emociones desagradables en el niño. También tienen mucho que ver los métodos de crianza, por ejemplo, métodos autoritarios versus tolerantes van a desarrollar diferentes emociones en los niños. También las relaciones con los miembros de la familia y con los otros, puesto que los niños van a dar lo que reciben. La parte de la sobreprotección está relacionada con fomentar mayor temor en los niños. Las aspiraciones de los padres se relacionan con las expectativas que puedan tener los papás sobre sus hijos. Si las expectativas son muy altas, cuando el niño no las puede cumplir, genera en él sentimientos de culpa y de vergüenza. Si las expectativas son reales, el niño va a generar sentimientos de orgullo y de felicidad. La parte de la orientación tiene que ver con que el niño también debe experimentar emociones desagradables y debe experimentar frustraciones. De esta manera va a saber cómo manejarlas. Lo que queremos es que estas emociones no hagan parte de su predominancia emocional. De esta forma, entonces el niño va a definir su temperamento de acuerdo a cuál va a ser su predominancia emocional. La finalidad es lograr un equilibrio emocional. De esta manera se van a poder experimentar las emociones de todo tipo, pero las emociones agradables van a poder predominar sobre las desagradables. De esta manera se van a permitir adaptaciones sociales y personales adecuadas. Aparece entonces el concepto de inteligencia emocional. Se ha descrito por parte de los autores que la infancia y sobre todo la etapa de los lactantes va a ser la primera oportunidad de desarrollo de esta inteligencia emocional y va a continuar creciendo el resto de la vida. Las habilidades emocionales que se adquieren en adelante van a depender estrictamente de las formadas durante los primeros años de vida.
Finalmente, esta inteligencia emocional es un potencial que proporciona éxito en la vida. Todas las actividades se van a relacionar con inteligencia emocional, la vida laboral, la vida personal, la vida con la pareja, por lo tanto es muy importante poderla desarrollar. Daniel Goleman, que es un autor que ha escrito mucho sobre inteligencia emocional, la define como la capacidad de reconocer nuestros propios sentimientos y los de los demás, de motivarnos y de manejar adecuadamente las relaciones. Habiendo revisado la parte de las emociones en los niños y cuáles son las características, vamos a tratar de entender cómo son las respuestas en el lactante y las fases de este desarrollo emocional. Se sabe que más o menos a la tercera semana de vida, los niños van a ser capaces de imitar movimientos faciales. Abren la boca, sacan la lengua, pero lo hacen como una respuesta refleja. Ya hacia el tercer a cuarto mes, estas respuestas se pueden provocar, por lo tanto ya se consideran una conducta emocional. La sonrisa social es una de las primeras formas de interacción emotiva de los niños. Esta respuesta a la sonrisa se va a dar en dos fases. Una sonrisa endógena que aparece aproximadamente en los 2 primeros meses, que no está relacionado con una estimulación externa, y una sonrisa exógena que sí se estimula desde el exterior, normalmente por la madre a partir de la semana 16. Se ha demostrado también que los prematuros tardan más en sonreír por su inmadurez. Con la revisión de la literatura se pueden encontrar varios artículos, entre ellos este publicado en el año 2016, que habla sobre la relación que existe entre el desarrollo emocional y las alteraciones mentales que puedan tener las madres, entre ellas la ansiedad y la depresión. Como sabemos, el reconocimiento facial es una de las claves más destacadas para la interacción social y la comunicación afectiva. Además, se ha encontrado que las caras felices parecen ser las primeras en ser discriminadas en los bebés en comparación con las demás expresiones faciales. Por lo tanto, los niños que no tienen esa capacidad de interacción, reconocimiento facial y reconocimiento de las caras felices van a tener aumento en la vulnerabilidad a problemas cognitivos y emocionales. Se han realizado experimentos con madres con afecto plano, una cara fija, simulando una falta de disponibilidad emocional, y los niños inmediatamente responden con angustia, menor actividad motora, fruncen el ceño y lloran. Esta tabla trata de establecer aproximadamente cómo se van dando las etapas del desarrollo emocional y cuáles son las edades. Recordemos que esto no es una camisa de fuerza, pues cada niño se va a ir desarrollando de acuerdo a su ritmo. Entonces se establece que a partir de los 0 y los 2 meses, entonces las vías cerebrales de las emociones van a estar en formación. La primera respuesta, como ya vimos, va a ser la sonrisa. Entre el tercer y cuarto mes empieza la autorregulación de las emociones. Las vías cerebrales de las emociones se encuentran en crecimiento. Entre los 7 y los 12 meses, esta autorregulación de las emociones va a crecer mucho más, y entre el año y los 2 años va a aparecer la vergüenza, el orgullo, la envidia y el bochorno, y como el niño ya es capaz de expresarse a través del lenguaje, va a poder expresar estas emociones hacia los otros. Uno de los autores que habla sobre desarrollo emocional es Daniel Stern. A través de su obra El mundo interpersonal del infante, publicada en 1985, nos menciona cómo se realiza la formación del sí mismo. Propone que un bebé se desarrolla en una serie de etapas superpuestas e interdependientes que son cada vez más elaboradas. No son fases sucesivas que se reemplazan unas a otras, sino que una vez construido cada sentido de sí mismo sigue activo y en pleno funcionamiento durante toda la vida. Todos continúan creciendo y coexistiendo. Los sentidos del sí mismo considerados por Stern permiten entender que, si son dañados en la infancia por el establecimiento de relaciones primarias, pueden dañar severamente el desarrollo social y llevar a una psicopatología. La primera etapa es el sí mismo emergente entre los 0 y los 2 meses. Recoge el sentido de la percepción física, estableciendo conexiones entre las diferentes experiencias perceptuales. Durante esta etapa, la experiencia del infante es indirecta, no reflexiva. Por ejemplo, la sonrisa social y su deseo de exploración del mundo. Este es el primer puente de construcción de lo verbal y lo afectivo, que implica su vida psíquica posterior y su propio aprendizaje. La segunda etapa es el sí mismo nuclear, entre los 3 y los 6 meses. Está dada por la relación que existe entre el bebé y la madre, como un núcleo, es decir, estar uno mismo pero con otro. La tercera etapa es el sí mismo intersubjetivo, entre los 7 y los 9 meses. El bebé se da cuenta que existen otras mentes fuera de la propia, que es posible compartir los contenidos de la mente con agentes externos. Se da la búsqueda y creación de la unión intersubjetiva con otros. Finalmente, la última fase es el sí mismo verbal entre los 15 y los 24 meses.
Gracias a la adquisición del lenguaje, los sentidos de sí mismo y del otro adquieren nuevas cualidades. El lenguaje le permite al infante comprender el sí mismo como algo objetivo, lo que le permite coordinar diferentes esquemas mentales y de acción. Mediante esta gráfica, el autor nos muestra que cada una de las fases se va superponiendo a la anterior y se va a desarrollar el resto de su vida. Otro de los autores que habla sobre el desarrollo emocional es Winnicott. Desde 1945, en su obra El desarrollo emocional primitivo, habla sobre los distintos comportamientos que van adquiriendo los niños a medida que pasa el tiempo y van adquiriendo nuevas capacidades y nuevas cualidades. Además, también menciona que inicialmente se considera la madre y el niño como un todo. Posteriormente, el niño va aprendiendo que la madre también posee un interior y que es distinto a él. En la etapa del lactante también se presentan estos dos eventos importantes en cuanto a la relación con otros, que son la ansiedad ante un extraño y la ansiedad de separación, que muchas veces se pueden confundir, pero son distintos. El desarrollo esperado del miedo ante un extraño se observa por primera vez en los lactantes alrededor de la 26 semana de vida y se desarrolla plenamente hacia la semana 32, es decir, hacia los 8 meses aproximadamente. Ante la aproximación de un extraño, los lactantes lloran y se aferran a la madre. Los niños expuestos a un solo cuidador tienen más posibilidad de mostrar más ansiedad ante un extraño que los expuestos a varios. Este evento parece ser consecuencia de la creciente capacidad del niño para distinguir a sus cuidadores del resto de las personas. Por otra parte, la ansiedad de separación tiene lugar entre los 10 y los 18 meses de vida y está relacionado con la ansiedad ante un extraño, pero no es idéntica. La separación de la persona a la cual el lactante está unido precipita la ansiedad de separación, mientras que la ansiedad ante un extraño se produce aunque el lactante se encuentre en brazos de la madre. El lactante aprende a separarse cuando empieza a gatear y se aleja de la madre para explorar su entorno, aunque mira constantemente hacia atrás y vuelve con frecuencia a su lado para tranquilizarse y disminuir esta ansiedad de separación. Este evento ha sido descrito por muchos autores, entre estas está Margaret Mahler, que nos propone una teoría que describe la forma en la que los niños pequeños adquieren un sentido de identidad distinto al de sus madres, es decir, la separación. Esta tabla nos muestra las diferentes etapas descritas por Mahler. La primera etapa la denomina autismo normal entre el nacimiento y los 2 meses, que habla sobre cómo los periodos de sueño compensan los de vigilia en un estado que recuerda la vida intrauterina. La segunda etapa, denominada simbiosis entre el segundo y 5.º mes, menciona cómo el desarrollo gradual de las habilidades perceptivas permite a los lactantes distinguir su interior del mundo exterior. La relación madre-lactante se percibe como una entidad única. La tercera etapa, denominada diferenciación entre el 5.º y el 10.º mes, habla cómo el progresivo desarrollo neurológico y el aumento del estado de alerta alejan la atención del lactante del yo y la atraen hacia el mundo exterior. Se aprecia cada vez más la distinción física y psicológica de la madre. La cuarta etapa, denominada práctica entre los 10 y los 18 meses, habla cómo la habilidad para moverse de forma autónoma va aumentando y la exploración del mundo exterior por parte del niño también lo hace. La quinta etapa, denominada acercamiento entre los 18 y los 24 meses, habla cómo a medida que los niños se dan cuenta de su indefensión y dependencia, necesitan que la independencia se alterne con la necesidad de cercanía. Los niños se alejan de las madres y vuelven a ellas para tranquilizarse. La última etapa se da en la edad escolar entre los 2 y los 5 años, denominada constancia de objetos. Los niños comprenden gradualmente y se tranquilizan por la presencia de la madre y de otras personas importantes, incluso cuando no estén ante ellas y no las vean. Las conclusiones finales son recordar que las emociones van a desempeñar un papel muy importante en nuestra vida, por lo tanto es esencial conocerlas, saber cómo se desarrollan y afectan las adaptaciones personales y sociales. También, aunque mencionamos, la influencia genética va a ser muy importante, pero las condiciones ambientales son las protagonistas en el desarrollo de las emociones y por eso tan importante el ambiente en el que se desarrolla el lactante. También que las respuestas emotivas se encuentran desde el recién nacido y se van especializando con el tiempo. Finalmente, el desarrollo de las emociones en el lactante definirá su temperamento, cómo se va a comportar y cómo van a ser sus relaciones el resto de la vida. Por eso es tan importante fomentar el desarrollo del equilibrio y de la inteligencia emocional para que pueda tener éxito en todos los aspectos de su vida. Muchas gracias, los invitamos a seguir visitando nuestro canal de YouTube.